Pasaron 23 minutos de las 11 de la noche, como te contábamos, tratamos de tener dos ideas. En rigor quisimos tener tres, también Ritondo no pudo venir para que haya una voz del macrismo también. Mañana viene Pinedo, como para compensar. La verdad es que la idea nuestra sigue siendo siempre la misma. Nosotros preguntamos desde el lugar que nos sentimos cómodos. Tenemos una mirada del mundo, pero desde ahí tratamos de escuchar todas las voces y de preguntarle a todo el mundo, mañana viene Pinedo, que quizás es la opinión que nos está faltando esta noche. Pero bueno, hay una hora de tiempo y así vamos escuchando a todo el mundo. María Eugenia Estensoro, senadora de la Nación, gracias por venir, María Eugenia. No, un gusto, siempre es lindo conversar con vos. Gracias. Por el tema, a ver, del tiempo que te contaba, sos la invitada perfecta. Pues sos opositora en la ciudad y opositora en la Nación, de tal modo que sintetizo dos opositores en un solo reportaje. Sí, bueno, yo no me siento opositora, sino alguien que está buscando una manera de hacer política y de pensar la sociedad y el Estado, el gobierno de otra manera. Así que, pero no me defino como opositora, ¿no? Pero no, sí. De hecho, bueno, te hemos visto, pese a que tenés una mirada muy crítica sobre el kirchnerismo, te hemos visto rescatar algunas cuestiones. A propósito de eso, si querés empezando por ahí. Sí. Del discurso de la presidenta de hoy, las cuestiones vinculadas al género, sí, como, no sé la si... asignación universal para la... Sí, si se puede ver desde ese punto de vista, o la ley de adopción, que en rigor no tiene que ver con una cuestión de género, pero que importa mucho. Sí. Bueno, mira, una de las cosas que sí me gustó del discurso de la presidenta, y fue las dos cosas que tuvieron como más ovaciones y aplausos en el recinto, fue, bueno, la asignación universal por hijo, que como vos sabés es un proyecto de Elisa Carrió de hace 10 años, que después de bregar en el desierto, la oposición lo tomó, y cuando estábamos el año pasado por sacarlo ya como una ley, el gobierno nacional se adelantó y Cristina sacó un decreto, y hoy es una de las políticas de Estado que más apoyo tiene en toda la sociedad. Y ese es un proyecto de la coalición cívica y del ARI. Y eso me da mucha alegría. Creo que extenderlo a las mujeres desde que están embarazadas me parece una cuestión muy positiva. Otro de los momentos así en que le aplaudieron muchísimo a Cristina fue cuando habló de la política de derechos humanos y la nulidad de obediencia debida y punto final. Y esa también fue otra bandera de Elisa Carrió, que ya en el 94, en la reforma constitucional, ella fue la que introdujo los tratados internacionales de derechos humanos que permitieron derogar estas leyes, porque los crímenes de lesa humanidad, dicen los tratados internacionales de derechos humanos, no prescriben. O sea, y después fueron también el proyecto de nulidad, era un proyecto de Patricia Walsh y cuando era diputada, y Elisa Carrió, que durante años se pedían sesiones especiales en la Cámara de Diputados para derogar esas leyes, y que nadie bajaba al recinto. Igual, disculpame que te pregunte, durante el tiempo que transcurrió desde la presentación de aquel proyecto al presente, Lilita, a quien entrevisto habitualmente, si te molesta después te lo pregunto a ella porque viene, afortunadamente, Lilita no fue cambiando su postura en relación a la cuestión de derechos humanos. Digo, no es de las que luego salieron a decir hay una utilización del tema y de algún modo poniendo en duda cosas que quizás sean Gerardo, avances. Hay una utilización del tema, primero porque esto de lo que ha intentado el kirchnerismo, primero decir, nosotros fuimos, como dicen siempre, nunca históricamente nadie se ocupó tanto de los derechos humanos. Si no hubiera habido el juicio a las juntas, que yo era periodista en ese momento, lo cubrí, asistí a esas sesiones terribles donde uno escuchaba testimonios desgarradores que en ese momento no se permitía televisar. Entonces, si no hubiera habido Alfonsín, el juicio a las juntas, todo el andamiaje jurídico que permitió ese juicio y que toda la investigación del nunca más, no hubiera sido posible esto. O sea que hay una política de Estado de distintos gobiernos, que lo bueno es rescatar, que uno no venga y se apropie de lo ajeno, sino que diga, bueno, la Argentina tendrá muchos problemas, pero ha habido una continuidad. Hubo una caída en un momento, pero ahora retomamos. Y eso es bueno, no es malo reconocer lo que hicieron otros. Entonces, cuando Carrió dice hay un uso indebido, me parece que además explica lo que hay gente de izquierda que también, si hay una falsificación histórica, también hay personas que han sufrido
la represión y que tienen hermanos, hijos desaparecidos y que sienten que esta especie de uso y abuso de Caballito, cuando no se vio desde el 76 en adelante hasta el 2003, nunca se los vio a Néstor y Cristina estar en marchas por los derechos humanos ni en su provincia hacer... Eso en relación al gobierno y al kirchnerismo, y en relación a los temas estructurales la posición sigue siendo la misma. No, claro, la unidad, nosotros como te digo, fue una política que, lo que quiero decir con esto es que qué bueno que la democracia, muchas veces uno tiene políticos que están en la oposición pero que presentan proyectos que después los toman otros. Y lo bueno sería que lo reconozcamos y no que uno se apropie de lo ajeno, sino que veamos que entre todos vamos construyendo, y así se va a construir una sociedad mejor. Y no pensar que yo vengo y empieza todo de mí, soy fundacional, porque eso es autoritario, eso es lo que hacen siempre los gobiernos autoritarios, de pensar que empieza todo conmigo y que yo voy a seguir para siempre, ¿no? María Eugenia, apelando a aquella cronista que alguna vez fuiste, sí, aquella periodista que... Sí. Y que me alegra lo que dijiste al principio, de que en tu programa vos te gusta invitar a personas de distintas ideologías y puntos de vista, más allá de lo que vos pienses. No, claro. No, porque me parece que revalorizar el rol del periodista y del periodismo, donde uno puede tener sus ideas, pero eso no quiere decir que va a tapar, ¿no?, la realidad, y que uno tiene que solamente hacer esto del peronismo, periodismo, no peronismo militante. Es peronismo militante y periodismo militante que de alguna manera niega la posibilidad hay periodismo militante de varios colores, pero, pero más allá de eso, yo quería, te agradezco igual el piropo, en rigor que lo que quería era apelar a tu lado cronista, para que me cuentes, más allá de tu posición, y por cierto la voy a escuchar tu proyecto por la ciudad, ¿qué hubieras contado primero? Viste que el comienzo de una crónica, como mencioné alguna vez en Cailini, que es un periodista extraordinario, es lo primero que le contarías a tu tía. ¿Qué es lo primero que hubieras contado? De la crónica del discurso de Cristina, que presenciaste como senadora de la Nación, y de la crónica del discurso de Macri, al que fuiste como una dirigente que se está ocupando de la ciudad. Lo primero que me contarías como cronista de cada una de las dos. Bueno, del discurso de Cristina hubiera dicho que ella siempre es muy impactante, porque realmente es una gran oradora. Ahora, en todo ese hora y cuarto que duró el discurso, no habló de las cosas más importantes. Vos se lo preguntaste a Pichetto recién. ¿Cómo no hablar de la inflación? Que no es que la oposición hablamos de la inflación. Hablan 40 millones de argentinos que todos los días no saben cómo va a ser para pagar el supermercado, el alquiler, porque no es solamente las cadenas de supermercados, como dijo, que fijan los precios. Son los alquileres, son los aumentos de salarios que te piden los empleados. Bueno, es el 50% de la población que no tiene salarios en blanco, lamentablemente, y los aumentos que se dan de acuerdo a las paritarias no les llegan. Entonces, hay una sociedad que no sabe cómo llegar a fin de mes. Entonces, la inflación estuvo ausente, entonces ya se habló de muchas cosas, pero no se habló de lo principal, la inflación y la inseguridad. El gobierno nacional no se puede desresponsabilizar del tema de la inseguridad. Sin embargo, discúlpame, ¿no notas un cambio en este punto? Ahora la inseguridad, o la cuestión de la seguridad, entró en la agenda del gobierno. Digo, en Twitter leí justamente a la presidenta hace horas contar que van a sacar más policías a la calle, digo, sí, ya no es una percepción equivocada, como la inflación sigue siendo una percepción equivocada, ahora la inseguridad ya se toma como dato de la realidad. ¿Seguís en Twitter a la presidenta? No, yo no tengo Twitter, no. Ah, debieras, No, sí, pero no, realmente sí. Para seguir de ese tipo de chismes y eso no... No, bueno, chisme, es lo que dice la presidenta, te recomiendo para saber en qué anda. No creo que lo escriba ella tampoco, porque debe tener otras cosas más importantes que estar tuiteando. No me parece mal que lo hagan, pero los funcionarios me parece que tenemos otras cosas más importantes que hacer, salvo cuando queremos anunciar algo brevemente, pero estar contestándole a otro político... No, eso no lo hace, no es que responde, sino que cuenta en 140 caracteres algunos puntos, como en este caso apareció la cuestión de acciones de gobierno por la cuestión de seguridad, y como vos decías, quizás se diferencia de la cuestión de inflación en ese punto, ¿no? María Eugenia, y sobre el discurso de Macri, que... Y el discurso de Macri me pareció, y lo digo con todo respeto, pero de una enorme pobreza.
de una enorme pobreza. Primero dijo, yo no voy a dar cuenta de mi gestión del último año, que es de lo que se trata la apertura de la sesión legislativa siempre. Cristina dijo, vengo a dar cuentas de la administración de mi gobierno. Macri dijo, no, acá hay un libro para los que lo quieran leer, que ni siquiera se repartió ni a todos los periodistas, ni a todos los presentes. Y en realidad él está hablando a la legislatura y también le estaba hablando a los ciudadanos de Buenos Aires. Entonces no hay en un libro donde yo digo y después paso a otra cosa. Pero más allá de eso, así como Cristina habla sin leer y realmente es una oradora que tiene gran histrionismo y capacidad